Podría abrir la Biblia en Mateo 23, 24. Y fue providencial la lectura del hermano Ernesto, ¿verdad? En Lucas, porque hemos estado, esos versículos son el paralelo de Mateo 23, 13 al 32. Y hemos estado viendo los 7 ayes de condenación, 7 ayes de terror y dolor, 7 ayes de juicio en contra de los falsos maestros que en un rechazo profundo de Jesucristo han terminado en esta posición en donde ya no hay retorno. Muchas veces se les ofreció el evangelio del reino, se les llamó al arrepentimiento y no quisieron. Jesús los está confrontando con una manera, de una forma autoritativa, como el rey que es soberano, y les declara cada una de sus falsedades religiosas. Les declara cada una de sus actividades hipócritas. Hemos visto 3 ayes o 4 ayes y hemos visto la inconsistencia de estos maestros, no solamente en su manera de pensar y creer, pero en su manera de actuar. Y es ahí donde concluye todo. R.C. Sproul dijo, las ideas tienen consecuencias. Para el creyente, las ideas que adopta y lo que cree determina su manera de vivir. Para los incrédulos es de la misma manera. Lo que creen y lo que aceptan como creencia tiene una consecuencia en su vida. Y este grupo que está entre, por decirlo así, en medio, no porque haya un grupo en medio, ¿verdad? Sino porque se hacen ver como religiosos o como creyentes, pero no lo son. La manera en la que ellos forman sus pensamientos, sus doctrinas, tienen un efecto en su manera de vivir. El versículo 23 al 24, hemos llegado a este ay, y una vez más Jesús empieza describiéndolos como hipócritas. La Escritura lee de la siguiente manera: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Algunas Biblias traducen fe, ahí como la Reina Valera. Y estas cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. El sarcasmo divino de Jesús hacia estos hipócritas religiosos era fuerte. Si hay algo que podemos decir que caracteriza a la humanidad el día de hoy,
amados hermanos, es una sociedad en la cual hace falta justicia, misericordia y fe. Y todo comienza con un problema del hombre para con Dios. En un sentido, la falta de fe de muchos de los hombres a través de la historia y nuestros días es la raíz de los pecados, blasfemias, injusticias, falta de compasión. Todo empieza con una relación incorrecta con Dios. Incorrecta. Vaya conmigo a Romanos 3. Es un texto que visitamos mucho, pero quizás nunca lo he hablado desde este ángulo, pero creo que hay algo que nos habla con respecto a este punto. Romanos 3. Vea estos versículos. Dice en el versículo 10, Pablo, hablando de la iglesia en Roma, dice, como está escrito. Esa es una declaración legal o judicial. Lo que está diciendo Pablo es lo que está escrito en la ley, la palabra autoritativa de Dios. No está diciendo, está escrito, alguien escribió irregularmente, no, está refiriéndose a la palabra. Y dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, llena está su boca de maldición y de amargura. Sus pies, como dice, son veloces para derramar sangre, destrucción, miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay que temor de Dios delante de sus ojos. La conclusión de Pablo al describir esta gran lista de pecados horribles es que para estos hombres no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero ¿dónde empieza todo? El versículo 11. Versículo 10 a la mitad, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí empieza todo. La razón de todo mal y de todo pecado comienza con el gran pecado. Y es un rechazo profundo de Dios. Una relación incorrecta, una enemistad con Dios. Alguien es inmoral porque no conoce a Dios. Alguien es blasfemo porque no conoce a Dios. Alguien es falto de justicia y de misericordia porque no conoce a Dios. Los hombres destruyen con sus palabras, en la forma en la que tratan a las personas, en la forma en la que las denigran y en muchas ocasiones deshumanizándolas para poderlas atacar. De hecho, una de las formas en que algunos hombres pueden pensar que pueden salirse con las suyas
al denigrar a un hombre o alguna mujer íntegra, es primeramente haciendo de esa persona o ese hombre o esa mujer íntegra algo que no es. Eso sucede en muchos ámbitos, aún en los ámbitos religiosos, cuando hay conflictos de diferencias teológicas. Hay hombres que para denigrar a otro no atacan la verdad, o no, porque no pueden atacar la verdad o tratar con la verdad, sino lo que hacen es hacen un ser ficticio que no existe para poderlo atacar. En inglés le llaman el scarecrow, un espantapájaro. O sea, para poder denigrar y atacar a alguien que es íntegro y o que es bondadoso y que no se merece ese trato, yo tengo que pensar en mí, hacerlo un espantapájaro para poderle empezar a tirar piedras, porque de acuerdo a quién es, no puedo hacerlo. Entonces, ahí empieza la mentira. Ahí empieza la crueldad, la injusticia, la falta de verdad. Y eso es lo que caracteriza al mundo de hoy. Un mundo lleno de injusticia en el trato a los demás. Un mundo lleno de mentira. Un mundo lleno de arrogancia, faltos de humildad, falta la misericordia, pero sobre todo un mundo lleno de hombres y de mujeres dispuestos a asesinar a otros por sus beneficios, por sus ideas. Vea el versículo de Romanos 3, el versículo 15 en específico. Nos dice que los pies de los hombres que no tienen una relación con Dios son veloces para derramar la sangre, o sea, son veloces para matar, no van tranquilos. La imagen ahí es que van corriendo a derramar sangre. Esa es la actitud del mundo del día de hoy, como vimos esta semana, desafortunadamente, quitándole la vida a un joven de 31 años. Nadie tiene el derecho de quitar la vida a otro ser humano, no importa cuánto esté en desacuerdo con él. Pero el pecado no conoce esos límites. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. El pecado en última instancia es el hombre diciéndole al Señor: tú no estás en el trono, yo estoy en el trono y hago mi placer. Eso es la desobediencia. Regresando a nuestro texto, en Mateo 23, Jesucristo sigue confrontando la actitud pecaminosa de estos líderes religiosos. Y al leer estos textos, que aunque están dirigidos a los falsos maestros, sin embargo, tienen una aplicación para el creyente, quien debe de examinarse. Una pregunta que surge para todo creyente es: ¿qué mandatos de la Escritura Dios quiere que cumplamos? La pregunta, de hecho, ya está mal, ¿no? Porque la respuesta es que Dios quiere que cumplamos con todos sus mandatos y que no descuidemos ninguno, ni siquiera aquellos que a nuestros ojos pudieran parecer pequeños o simples.
Nuestra base para obedecer la palabra de Dios es una obediencia total a la Escritura. El creyente no tiene la libertad de obedecer unos mandamientos de Dios y otros no. Sin embargo, me temo que muy a menudo sucede lo contrario, ¿verdad? O eso. En nuestro texto nos muestra dos aspectos que caracterizan la falsa piedad. Una falsa piedad que todo cristiano verdadero debe de evitar a toda costa. Número uno es la obediencia selectiva. Es algo que el creyente debe de evitar, la obediencia selectiva. Si Dios quiere que obedezcamos no unos mandamientos de su palabra, sino todos, el creyente debe de evitar la obediencia selectiva. Decidir cuándo, cómo y qué mandamientos de la palabra de Dios quiero obedecer. No hay nada malo que usted diga, quiero seleccionar si comer pizza, hamburguesas o carne asada o tacos. Todo eso está muy bien. Pero nadie debería de darte una libertad tan peligrosa de ser selectivo con los mandamientos que Dios nos ha dado. Número dos es la obediencia abandonada. Esto es muy común y aunque suene extraño, muchos creyentes deciden abandonar la obediencia a ciertas demandas de Dios, no a todas, pero deciden qué es lo que van a obedecer y qué no. En nuestro texto vemos en este ay de juicio que nos sigue revelando una vez más la hipocresía de estos falsos maestros y esa falsa hipocresía o esa aparente falsa piedad es la razón por la cual Jesús les da una condenación terrible. En nuestro texto vemos dos listas. Esas dos listas Cristo las usa para mostrarles su hipocresía religiosa. Rápidamente podemos ver la primera lista, era algo que ellos hacían, que era diezmar, que la menta, el eneldo, que es el anís, y el comino. Ellos eran meticulosos para hacer esto. Y por otro lado, la segunda lista habla de las cosas que ellos no hacían, que eran muy importantes. ¿Qué habían olvidado estos hombres? La justicia, la misericordia y la fidelidad. En esta primera lista no es tanto una acusación o una reprensión de hacerlo, sino más bien es una reprensión al enseñarles en dónde están sus prioridades. Estos hombres eran hombres de mucha conveniencia, eran selectivos. Claro que iban a cumplir con esta lista. A nadie le cuesta dar $10 o $20, pero sí le cuesta entregar su orgullo, su inmoralidad,
su desobediencia. Pero aquí en esta primera lista, Jesús no tanto los está reprendiendo como una acusación, sino que verdaderamente los está reprendiendo por no tomar prioridad en lo que deberían de hacer. Esa segunda lista tenía que ver con algo que ellos no hacían. Jesús los acusa fuertemente de que ellos habían dejado, claramente les dice, de hacer cosas que tenían que hacer. Era prioridad para ellos. Sin embargo, ellos eran selectivos en qué era conveniente para ellos obedecer e ignoraban todo aquello que no les convenía. Eso es un peligro para cualquier persona que se hace llamar cristiano o creyente. Porque es inconsistente que una persona decida, de alguna manera, ¿verdad?, ir a la iglesia, ofrendar en la iglesia, cantar en la iglesia, pero en su vida privada y fuera de la iglesia, olvida los mandamientos de Dios que van con él a todo lugar, en todo tiempo, como creyente. Y entonces es fácil vivir como un no cristiano afuera. Esos hombres habían dejado de hacer cosas que tenían que hacer. Y no solamente enfocarse en hacer aquellas cosas que les convenían y que eran de alguna manera, eran importantes porque son mandamientos de Dios, pero deberían de haber hecho sin descuidar, como dice Mateo, los mandamientos o preceptos de más peso. Todo eso que ellos hacían, todo eso que ellos no hacían, era una razón para su condenación de parte de Jesús. Y hermano, lo que es verdad de los falsos maestros, y esto nos debe de llamar mucho la atención, lo que es verdad de los falsos maestros en cuanto a en qué posición se encuentran delante de Dios al no hacer cosas que deberían de hacer, lo que es verdad para ellos es verdad para todos aquellos que les siguen, desafortunadamente. Meditemos un momento en eso. ¿Será que puede haber maestros sin alumnos? No, ¿verdad? Todo maestro tiene que tener un alumno o alumnos. Y eso es verdad de los falsos maestros. Así que usted puede ver iglesias en donde los falsos maestros tienen una libertad para enseñar todo aquello que viola la palabra de Dios, y usted verá detrás de ellos gente practicando exactamente lo mismo. Si ellos son religiosos, ellos serán religiosos. Si ellos son inmorales, ellos serán inmorales. Si ellos son desobedientes, ellos serán desobedientes. Si ellos no honran a Dios, ellos tampoco honrarán a Dios. Claro que un maestro no puede vivir o estar o ejercer como maestro sin tener discípulos. El hecho de que la Escritura llame a estos fariseos
y escribas, falsos maestros, implícitamente nos comunica que hay quienes los escuchan y aprenden de ellos. Y ese es el peligro latente de los falsos maestros, que con la verdad a medias, que en realidad no es verdad, manipulan y engañan a la gente y la seducen y enseñan, como vimos en la predicación antepasada, en donde estos hombres enseñan a mucha gente a rebajar las cosas espirituales para poderlas vivir de alguna manera y vivir en inmoralidad, en pecado y todavía seguirlas practicando. ¿Sabe que esa es una de las razones por cual hoy en día se ha rebajado el estándar de los pastores? Porque según ellos es muy difícil que un pastor pueda vivir moralmente puro y que solamente pueda vivir con una esposa. Cuando es un requerimiento de la palabra, que sea marido de una sola mujer. Y sin embargo, como no hay hombres que puedan vivir de esa manera, pues hay que rebajar el estándar. ¿Se da cuenta del peligro y la aceptación en el corazón de mucha gente? Es decir, bueno, no hay pastores amorosos, todos tienen que ser groseros y abusivos. Bueno, hay que rebajar el estándar. Eso no es lo que Tito 1:5-9 nos enseña. El pastor tiene que ser amable, no altanero, hospitalario. Lo peor de todo esto es que un pastor de esa manera produce creyentes, réplicas. Y de igual manera la esperanza está que un pastor fiel produce creyentes por la gracia de Dios, creyentes fieles, creyentes que amen la palabra de Dios, que deseen santificarse, que deseen sacrificarse por la obra del reino. Es verdad, lo que es verdad para los falsos maestros es verdad con mucho tristeza y desafortunadamente decir que eso es verdad para muchos que les prestan oídos. Muchas veces no necesariamente sin la culpa de ellos mismos, como hemos aprendido, porque en los posteriores días habrán muchos que se apartarán de la verdad y acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Una definición es un deseo y pensamiento bajo del corazón. Y no hay otra, pues ellos son sus alumnos. Ellos también aprenden a ser hipócritas. Ellos también aprenden a regular las demandas y a tomar prioridades en donde no las deben de tomar y descuidar las cosas espirituales, los mandamientos de Dios, aquellos aspectos de la fe cristiana que tienen importancia en su vida, los descuidan de una manera terrible. La primera lista en la cual estos hombres eran meticulosos para guardar y para pagar los diezmos, nos dice Mateo que pagaban la menta, una hierba que no era en el mandamiento, Deuteronomio 14:22, que lo vamos a ver. En realidad no era un mandamiento que se tuviera que diezmar hasta las hierbas más sencillas y más pequeñas que crecían en la casa.
Si hoy viviéramos bajo ese sistema, yo tuviera que sacar el diezmo de la hierbabuena que tengo en la casa en una maceta. Imagínense lo ridículo. La menta, el eneldo, el comino. Vaya conmigo Deuteronomio 14:22. Y ahí Dios les da el mandamiento. Ya hay otros textos, pero creo que este es suficiente para ver el origen de esto. Deuteronomio 14:22, el mandamiento es: diezmarás fielmente de todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. O sea, había una razón legítima por cuál lo hacían. Jesús no tanto estaba condenando que ellos hicieran eso, como vemos al final del texto. Él les dice, todo esto tenían que hacer sin descuidar lo más importante. Entonces vemos que aquí, en medio de esta declaración de lo que ellos hacen, hay otra declaración de reprensión de Jesucristo, en donde Jesucristo está desaprobándolos. Porque ellos eran meticulosos en cuanto a diezmar estas semillas y hierbas que cosechaban. Pero para Jesús, aunque era algo que ellos debían de hacer, Jesús sabía que ellos lo hacían de una manera legalista, hipócrita y vacía. Qué tristeza. Porque ahí es donde todo hombre puede terminar en cuanto a las cosas espirituales. No importa si son mandamientos que Dios ha estipulado en su palabra. Puede existir la posibilidad, por causa del pecado, que hayan hombres que se sientan tan cómodos diezmando o participando de cada una de las cosas dentro de la iglesia, y que la estén haciendo hipócritamente y que la estén haciendo de una manera ritualista, que es lo mismo que estar pecando, porque Dios quiere que lo que los hombres hacen lo hagan de corazón puro y genuino. Es por eso que siempre en la iglesia y en la predicación existe la advertencia, hermanos, de que no es suficiente ir a la iglesia. No es suficiente ir a la iglesia. O sea, queremos que vengan a la iglesia. Queremos ir a la iglesia. Pero no es suficiente ir a la iglesia solamente por oír, si no hay una transformación por medio del evangelio. Y de ahí los errores que mucha gente dice, bueno, ¿eres cristiano? Sí, eres cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Bueno, porque a mí me gusta que ahí toda la gente es buena y hay moralidad, y pues quiero que mis hijos crezcan en un lugar para que aprendan de Dios. ¿Hay algo malo en eso? No. Pero esa no es la razón por la que debemos de ir a la iglesia. No es la razón por la que nos llamamos creyentes. Somos cristianos evangélicos porque somos criaturas que han sido perdonados de sus pecados. Han sido transformados y somos hechos nuevas criaturas. Tenemos una nueva naturaleza. No hacemos las cosas por fuerza. Pérez Míos dice esto correctamente, y quizás algunos tenemos que pensar dos veces para poderlo entender. Eso me pasó a mí. Nosotros no hacemos la voluntad de Dios por obedientes, sino por la nueva naturaleza que tenemos.
Porque a veces la obediencia puede ser forzada. Tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, ¿sí? Tengo que perdonar al hermano, tengo que ofrendar, tengo que someterme a los líderes de la iglesia, tengo que aceptar la disciplina. Está obedeciendo, pero eso no es el punto. El punto es que un creyente verdadero hace la voluntad de Dios por su nueva naturaleza en Cristo Jesús. Está capacitado para obedecer. Jesús consideraba las obras de esos hombres, aunque eran un mandamiento y un precepto, que ellos habían llevado a un extremo hasta exigir el diezmo de las plantas más sencillas o de las semillas más pequeñas. Los consideraba como obras hipócritas, porque ellos pensaban que al cumplir con las primeras cosas estaba bien descuidar los preceptos que Dios demandaba de ellos, que era ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe. Eran una contradicción espiritual. Sobre toda cosa guardada, la Escritura dice que el hombre debe de guardar su corazón. Porque podemos estar haciendo cosas dentro de la iglesia sintiéndonos satisfechos y pensando que estamos cumpliendo, pero estamos cuidando aspectos de la vida espiritual que son tan importantes para Dios. Y así que la frase es verdad de que nosotros no somos lo que hacemos. ¿No? Usted no es cristiano porque viene y se sienta a la iglesia y adora. Usted no es cristiano porque asiste a un estudio bíblico. Puede hacer esas cosas, puede venir domingo a domingo y sentarse acá, y si no ha sido transformado por la palabra del evangelio, amado hermano, no hay buenas noticias para usted. Esto es más que religiosidad y moralidad cristiana. Cristo no predicó moralidad. Él hizo cosas buenas y morales. Nosotros no creemos en una serie de reglas morales que nos hace cristianos, ¿verdad? No. Nosotros creemos en una persona, Dios encarnado, Jesucristo crucificado. Creemos en la nueva vida en Cristo Jesús. Creemos en que nuestros pecados han sido perdonados. Literalmente creemos lo que Efesios dice, que hemos pasado de muerte a vida. No pertenecemos a un club, tampoco es suficiente pertenecer a la membresía de Iglesia Bíblica Emanuel. Eso no significa nada, es algo simbólico, es un compromiso, pero pueden tener una membresía. Y si no ha habido una regeneración por parte de Dios a través de su precioso evangelio, nada de eso vale. Y a veces se puede ver eso, ¿no? Aunque no podemos conocer el corazón de la gente, pero Jesucristo mismo dijo, por sus frutos lo conoceréis. La segunda lista que encontramos que Jesús usa como una acusación para darles la condenación es que ellos han descuidado de una manera tan llena
escucha hermano, de incredulidad. Los mandamientos que eran de mayor peso. Esa palabra descuidar que nos aparece en nuestro texto, literalmente quiere decir abandonar o dejar, divorciar. Se puede usar esa palabra para divorciar. Estos hombres se habían divorciado totalmente de la palabra de Dios en estos aspectos tan importantes. No se habían divorciado de la palabra de Dios en aquellos aspectos minúsculos. Pero se habían divorciado, habían abandonado grotescamente, con incredulidad, los mandamientos que de acuerdo a Mateo, en las palabras de Jesús, eran mandamientos de mayor peso que ofrendar y diezmar hierbas y semillas. Estos mandamientos que ellos olvidaron eran la justicia, la misericordia y la fe. Y algunos pueden debatir ahí que es fidelidad, y podemos también tratar en este texto la fidelidad. Vaya conmigo a Deuteronomio 10, 12, 13 para que vea conmigo las demandas de Dios a su pueblo. Ellos sabían que estas demandas eran reales y consecuentes en su vida. ¿Tiene Deuteronomio 10, 12 al 13? La escritura dice: ahora pues, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos, porque yo te ordeno hoy para tu bien? Esta era la demanda de Dios. Y vea hermosamente cómo termina el texto. Dios no nos demanda cumplir su palabra porque Él quiere obtener un beneficio de cada uno de nosotros. El beneficio últimamente es para el creyente, es para el bien. Más atrás, en el Pentateuco, Dios le dice a su pueblo: he aquí, yo pongo delante de vosotros el bien y el mal. Y Él en su misericordia le dice: escojan el bien. He aquí, yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Qué gran amor de nuestro Dios, que aún tiene que darnos mandamientos para nuestro propio bien. La mejor analogía de eso es un padre a un hijo. Un hijo constantemente le está dando consejos sabios, un padre le está dando consejos sabios al hijo constantemente para su bien. Y sin embargo, el hijo puede tender a rechazarlo todo el tiempo. Busca a Cristo. Sobre toda cosa, creo que un padre debería aconsejar, antes de aconsejar a sus hijos en cualquier otro aspecto de la vida importante o de menos importancia, debería de aconsejarlo a que busque y que tenga una relación correcta con Dios a través de Cristo Jesús.
Si no los llama al arrepentimiento y les está enfocando en el dinero o en las profesiones, en el materialismo, no podemos encajar esa analogía aquí, ¿no? Pero como un Padre santo y amoroso que es el Señor, Él siempre desea el bien. Y lo podemos ver claramente en aquellos padres que siempre desean el bien a sus hijos y muchas veces le ponen sanciones y reglas duras, pero lo hacen para su bien y porque los aman. Miqueas 6:8. Si puede ir conmigo ahí. La Escritura dice: oh hombre, Él, o sea Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué exige de ti el Señor? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Wow. Esto es importante para el Señor. Son mandamientos de la palabra de Dios para cada uno de sus hijos. Pero ¿cómo se ve la justicia de un creyente en la vida práctica? Si es algo que Dios demanda del creyente, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve la justicia en la vida de un creyente obediente y verdadero que se aparta de esa categoría de los falsos que no son justos, sino que son injustos? Aquí la justicia no es la justicia de la salvación como en la justificación o la justicia de Dios, sino está hablando de la justicia práctica del creyente. Y tiene que ver con aquella manera de examinar las cosas cuando tiene un trato con su prójimo. Y la habilidad de ser equitativamente justo, no injusto en su trato. Una persona que practica la justicia es una persona que nunca va a decir nada incorrecto o mentiroso acerca de una persona si sabe o no sabe, que no es verdad. Una persona que practica la justicia nunca va a hablar exageraciones de su prójimo, de sus hermanos. Nunca va a dar libertad, ¿verdad? A la lengua, a la palabra para decir, mira, ese es un hereje, esa es una exageración. Si no lo es y es un cristiano, es una exageración. Les daba el ejemplo a un hermano que dicen, llega la esposa, voy a poner a la esposa como ejemplo, llega la esposa y con el esposo después del día domingo y dice, me siento mal con la hermana tal y tal y tal. ¿Por qué? Porque está enojada conmigo. ¿Por qué? No me habló. O por el otro lado puede ser el hombre, no llega y dice, estoy molesto con el hermano tal y tal, fulano tal y tal. ¿Por qué? Porque lo vi enojado y no me habló. Y sucede que simple y sencillamente el hermano o la hermana no los vieron y estaban conversando con otra persona y su atención estaba ahí y no les dedicaron un momento, pero la mente del hombre se pone a volar, ¿no? Esa cosa tan simple es una forma práctica de ser injusto porque no estamos calificando a una persona correctamente. Vea lo que dice Efesios con respecto a esto.
que creo que podría ser un paralelo de este texto. Efesios 5, 7 al 9. ¿Lo tienen? Y Pablo está exhortando a los creyentes a que vivan en una vida consistente, ya que han sido objetos de las bendiciones espirituales en Cristo. Y está construyendo su argumento de cómo el creyente debe de vivir en contraste al mundo. Vea lo que dice en el versículo 7. Dice, por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais, ¿qué? Tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Entonces, andad como hijos de luz. Y da una razón, una causa que debe producirse en ellos, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Así que cada vez que nosotros nos acercamos al trato con los demás, amados hermanos, todo lo que decimos de alguien y la forma en la que los juzgamos o que dictaminamos algún juicio de cualquier índole, debe de ir con toda bondad, con toda justicia y con toda veracidad. Hacer lo contrario es ser injusto y es caer en pecado. Y eso no es el fruto de los hijos de luz, de los hijos de Dios en Cristo Jesús. La misericordia. ¿Cómo se ve la misericordia en el creyente? Bueno, la misericordia en la palabra original denota la palabra en el Antiguo Testamento, Gesed. Es una compasión inmerecida. Es un amor compasivo, leal, que se sacrifica por alguien que está en necesidad. Esa es la clase de misericordia que nos está hablando acá. Aquella misericordia que no cierra sus ojos ante la necesidad de la gente. Aquella misericordia que es compasiva, que imita la compasión de Dios para aquellos perdidos que ha salvado. La compasión de Dios para todos los que son del cuerpo de Cristo y que pertenecen al pueblo de Dios está fundamentada, amados hermanos, en la gran necesidad y la incapacidad de los hombres para salvarse a sí mismos, y por lo tanto estaban destinados a la ira y el castigo eterno en el infierno. Y sin embargo, Dios, viendo esa gran necesidad, compasivamente, en misericordia, los salva de su perdición. Mateo 9 nos cuenta de la compasión de Cristo, que al levantar los ojos y mirar a la gran multitud aturdida, se afligió al verlos como ovejas sin pastor. La fe. Sabemos que la fe viene solamente a través de oír el Evangelio de Jesucristo. No hay otra forma, sino solamente a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una fe que transforma, una fe que transforma el corazón, lo profundo del ser humano. Inmediatamente después de Jesús enlistar los mandamientos que habían incumplido, encontramos también otra declaración de reprensión. Vemos los mandamientos que habían cumplido, que eran muy pequeños,
minúsculos, y vimos los mandamientos que debían de haber cumplido y los habían descuidado de una manera incrédula. Y ahora aquí encontramos otra declaración de reprensión en la cual el propósito era dejarles saber que ellos descuidaban estos preceptos y al hacer esto estaban pecando. Esto es tremendo. Jesucristo aquí en esencia les está hablando que ellos habían pecado no solamente en hacer aquellas cosas minúsculas por hipocresía, sino también habían pecado por todo aquello que no habían hecho cuando lo debían de hacer. Y otra manera para nosotros entenderlo mejor es que los creyentes aún, como estos falsos maestros, en ocasiones pueden pecar con pecados de comisión. Los pecados de comisión son aquellas palabras o acciones que la gente dice y hace, pero que no debería de hacer. En el caso de diezmar, ellos lo deberían de hacer, pero no en la forma en que lo hicieron. En la forma de hoy en día hay muchas personas que pecan a través de las cosas que hacen. Y eso es bien fácil de identificar, ¿verdad? A veces ofenden a un hermano y pecan. A veces ven lo que no tienen que ver y pecan. A veces van a lugares en donde no deben de estar y pecan. Pero lo peligroso son aquellos pecados de omisión que involucran palabras o acciones que no dicen y que no hacen, pero que deberían de hacer. En otras palabras, un pecado de omisión podría ser: hay alguien que sabe que necesita perdonar a alguien, pero no lo hace. Simplemente se siente tranquilo porque está en paz y dice: a mí no me molesta. Ok, qué bueno que tiene paz. Pero lo que Dios busca no es paz, sino reconciliación verdadera. Y entonces, al no buscar la reconciliación, algo que tiene que hacer, peca por no hacer algo que debería de hacer. Así, de muchas maneras, muchos cristianos pecan no solamente por las cosas que hacen, sino por las cosas que dejan de hacer. Para movernos adelante, Jesús no estaba condenando la ley, ¿verdad? Al decirles: ustedes hicieron esto y descuidaron esto. No, Jesús no descarta eso. Sí les está diciendo que ellos han hecho algo y han descuidado lo de más importancia. Jesús no descarta entonces la diligencia de ellos en diezmar, ya que Dios les había demandado todo esto. Mateo 5:19 dice: cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, Jesús no está descartando lo que ellos hicieron. Jesús no está abrogando la ley. Pero en la forma en la que estos hombres lo estaban haciendo, estaban enseñando al pueblo a pecar. Y esto resuena mucho con lo que dice Mateo 9:13. Estos hombres eran tan hipócritas. Jesús los reprende aquí en Mateo 9:13, donde les dice: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores.
Mateo 12:7 dice, pero si hubierais sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenados al inocente. ¿Se recuerdan en Mateo 12, cuando Jesús estaba en la sinagoga y entra el hombre de la mano seca? Estos hombres se indignaron a tal punto que condenaron a Jesús por sanar a alguien en el día de reposo. La falta de misericordia de estos hombres era una característica principal, y eso es lo que caracteriza verdaderamente a los falsos maestros. Hacen cosas buenas que aparentemente están cumpliendo con las demandas de Dios, pero descuidan hacer la voluntad de Dios en donde más importa. Un comentarista dice, su hipocresía residía en su deseo de aparentar ser concienzudos en cuanto a lo más mínimo de los detalles de la ley religiosa, mientras que ignoraban aquellos asuntos centrales que eran infinitamente mayor. Para dirigirme al final, Jesús le repite lo que ya antes les ha dicho en el último versículo. Ellos son guías ciegos, contradicciones espirituales. Y aquí Jesús usa una hipérbole para mostrarles su vergonzosa hipocresía en guardar y dar prioridad equivocadamente a ciertos mandamientos mientras que descuidaban otros. Eso era una hipocresía vergonzosa. Jesús les acusa a ellos de que ellos eran capaces de filtrar el mosquito, pero se tragaban el camello. Una hipérbole. Eso es algo que no sucedería, ¿no? Pero estos hombres se preocupaban tanto, era un mandamiento, de que tenían que filtrar todo el vino o toda bebida o toda agua para que no cayera impurezas en ellos. Entonces ellos ponían en sus recipientes de agua un pedazo de tela para que cuando ellos tomaran, todas las impurezas que posiblemente hubieran podido entrar en sus bebidas quedaban filtradas en ese filtro de tela. Algunos fariseos o judíos eran tan meticulosos que tomaban el vino o los líquidos con los dientes cerrados para filtrar. Y eran muy meticulosos para guardar esto. Levítico 11:14 habla, el mosquito era uno de los insectos inmundos más pequeños. Y curiosamente, el cameo es el animal más grande inmundo en Palestina. El mosquito, el animal más inmundo pero pequeño, y el cameo, el animal más inmundo pero más grande en la región de Palestina. Y lo que Jesús está aquí haciendo es demostrándoles su gran hipocresía, que eran capaces de filtrar un mosquito inmundo para no contaminarse, pero no tenían cuidado de colar el cameo y se lo tragaban. Hipocresía. Eran falsos espiritualmente. Esto es como la otra reprensión que Jesús les dice: ¿cómo pueden decir a su hermano, déjame sacarte la mota o la astilla del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócritas, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Imagínense. Estos hombres literalmente andaban con un árbol incrustado en la cara, en los ojos, y querían decirle al prójimo: déjame sacarte la motita o la astilla de tu ojo, mientras ellos tenían un árbol puesto en su cara. ¿Qué puede ser eso, hermanos? Hipocresía. ¿Qué puede llevar a un hombre a hacer eso? Simple y sencillamente darle prioridad a las cosas que no tienen prioridad espiritualmente, como nos manda el Señor acá. Y en realidad esto era un sarcasmo para los fariseos y escribas, para demostrarle su gran error al afanarse meticulosamente al cumplir los mandamientos de diezmar las semillas, pero haber olvidado
los mandamientos de más peso en la ley, que si nos recordamos en Mateo 22, encontramos que el todo del hombre se encuentra en amar a Dios y amar a su prójimo. Y la justicia y la misericordia tienen que ver con el amor al prójimo. Y la fe tiene que ver con el amor a Dios. Estos hombres eran expertos, maestros de la falsa piedad. Como creyentes nosotros no deberíamos de estar en ese lugar. Si alguno no ha considerado, creo que hoy es un día para hacernos un autoexamen. Y decir, Señor, ¿qué mandamientos que tú me mandas a obedecer como hijo tuyo he decidido ser selectivo y no obedecerlos? Señor, el deseo de mi vida es obedecerte en cada uno de tus mandamientos, no importa si son los más grandes o los más pequeños. Todos ellos son dignos de obedecer. Oremos al Señor, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría y reverencia y obediencia a su palabra. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por habernos dado la oportunidad de dirigirnos hacia este lugar, Señor. Gracias por advertirnos acerca de cómo se ve una falsa piedad, Señor. Ya sabemos, Señor, y hemos aprendido a través de tu palabra que no es lo que hacemos, Señor, necesariamente lo que nos identifica y nos da comunión contigo verdadera. Todo lo que hacemos, Señor, es útil y sirve si verdaderamente ha habido una transformación en nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, a que nos ayudes a identificar a través de tu palabra, Señor, cada uno de aquellos aspectos que hemos decidido selectivamente, Señor, escoger obedecer porque es conveniencia para nosotros. Concédenos arrepentimiento, Señor, para poder hacer lo correcto delante de ti y poder agradarte. Ayúdanos también, Señor, a discernir a todos aquellos mandamientos que tenemos que estar cumpliendo, Señor, y que no lo estamos haciendo. Para poder agradarte y para poder vivir, Señor, nuestra vida cristiana de una manera plena, Señor, en la cual podamos ser instrumentos en tus manos. Aunque esta escritura, Señor, es dirigida a los falsos maestros y a los falsos creyentes, sin embargo, cada uno de nosotros como hijos tuyos podemos tomar este texto y para poder examinarnos, Señor. Porque aunque tu fidelidad es grande hacia nosotros, Señor, en cuanto a la salvación, nosotros también queremos ser fieles a ti en nuestra manera de vivir. Y sobre todo, Señor, queremos imitarte en justicia, misericordia, siendo hombres de fe, confiables ante los hermanos y ante el mundo que busca respuestas, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo.